Podemos utilizar cartón que esté en buenas condiciones, que sea liso y que esté bien para hacer nuestros proyectos e incluso para hacer prácticas de pintura. Os voy a dar una idea de un proyecto divertido, fácil, con un toque knife, rápido. Ya veréis, os va a gustar un montón. Estoy utilizando un azul muy especial, un poco pastel, y en la parte de arriba un crema, pintando bastante rápido para que los colores se mezclen entre sí y sin utilizar agua, porque como estoy pintando sobre cartón, no interesa poner agua para que el cartón no se ablande. Intento hacer un difuminado que sea pues suave, y sobre esto voy a pintar pues unas casitas con unos árboles. Ya veréis qué fácil y qué bonito. Para empezar voy a utilizar un pincel que sea plano y lo voy a utilizar de lado, un marrón oscuro, y también voy a utilizar un poquito de color crema. Con el marrón oscuro y poniendo mi meñique sobre la superficie que voy a pintar, voy a controlar perfectamente las líneas rectas. Primero hago el contorno exterior de la casa y acabo de descargar el pincel poniendo un poquito más de pintura con este marrón oscuro. Y cuando la pintura aún está húmeda, voy a utilizar el color crema para hacer un poquito así como degradado, pero no tiene que ser demasiado uniforme. Sencillamente pretendo que sea un poco divertido. Quiero que se vea más claro que oscuro, porque la casita es como que es blanca pero un poco viejita, y entonces así consigo ese efecto. Le voy a hacer un suelo para que la casa no esté volando por el aire con el mismo color marrón oscuro, haciendo una línea recta. Ahora voy a utilizar un pincel de filetear muy fino de un 0, que son estos pinceles que son igual de gordos desde el principio hasta el fin donde están las cerdas, y voy a seguir utilizando el marrón para hacer el tronco de los árboles. Comienzo por la parte de arriba y a medida que voy bajando hacia donde está el suelo, presiono un poquito más con el pincel para que la línea se vaya ensanchando, ya que los árboles siempre tienen la base más ancha que la parte superior. Luego le voy a hacer algunas ramitas muy finitas en la parte de arriba. Ya que tengo el pincel manchado de marrón y que es muy finito, voy a utilizarlo para dibujar lo que son las ventanas y la puerta de la casa, y sigo con los mismos colores, con el marrón y el blanco antiguo, blanco roto. Es un blanco que no es demasiado blanco. Y lo que hago es marcar con la punta del pincel el contorno exterior y después rellenar la parte interna mezclando los dos colores, el marrón oscuro y el blanco antiguo. Para utilizar el pincel de filetear siempre tiene que estar húmedo, porque si no, no se desliza bien y no conseguimos hacer un trazo continuo. Así que sin utilizar exceso de agua, pero sí que el pincel esté totalmente húmedo, mezclando bien la pintura, vamos a conseguir hacer trazos, líneas rectas de forma muy sencilla. Le voy a hacer también en la parte superior una chimenea, y todo el rato estoy utilizando los mismos colores, el marrón y el blanco antiguo. Y como se trata de hacer un dibujo knife y divertido, pues he pensado que también le voy a hacer unos ladrillos, los típicos ladrillitos que tienen las casas. Yo cuando era pequeña siempre dibujaba casitas con ladrillos. Me hacía mucha gracia hacerlos, y vamos a hacerlos unos aquí y unos allí, o sea, no tienen que estar todos al lado de una ventana, al lado de la fachada. Y cuando ya he hecho los ladrillos, utilizando un color más claro, voy a marcar la parte interna de las ventanas, haciendo marcas de lo que serían los cristalitos o las ventanas, o sea, los cristales de dentro de la ventana, mejor dicho. En la chimenea también le doy un toque, y también en la puerta. Y ahora voy a utilizar blanco puro para contornear las ventanas y la puerta por la parte exterior. Así queda más presente y queda mejor el dibujo. Y ahora vamos a pintar los árboles. Voy a comenzar por un verde oscuro.
La pintura no la tengo totalmente tal cual sale del bote, sino que le he puesto un poquito de agua, porque necesito que esta pintura ahora, cuando ponga otros colores sobre ella, sobre este verde oscuro, se mezcle con los colores que voy a poner a continuación. Sencillamente estoy utilizando un pincel de lengua de gato pequeño y la punta del pincel para ir descargando este verde oscuro. Ahora voy a utilizar un verde más ácido y, como veis, mucho más claro, y sigo utilizando la misma técnica, un pincel de lengua de gato, solo utilizando la punta. Y os recuerdo que antes el verde más oscuro lo había puesto con un poquito de agua. Al poner ahora este verde más clarito, que solo tenemos que poner en la parte superior del árbol, aunque también algún toque abajo, porque cuando la luz entra dentro de los árboles también hay algunas hojitas en la parte de abajo que se ven más claras. A medida que voy poniendo ese verde más claro, lo que hago es mezclarlo con un poquito del blanco antiguo para hacer que todavía la parte superior de los árboles sea más clara, y voy jugando con los colores para darle forma a los árboles. Fijaros que ahora ya es una bola que se ve perfectamente que en la parte de arriba está recibiendo más luz y en la parte de abajo mucha menos luz. Perfecciono un poquito los árboles, ya que la base no ha quedado suficientemente ancha. Vuelvo a utilizar el pincel de filetear para hacerla pues más sólida, esa base, y voy a oscurecer un poquito lo que es el suelo, dándole más intensidad y mezclándolo un poquito con el color clarito. Esto es una práctica que podemos hacer sobre cartón, pero una vez hemos hecho la práctica, fijaros qué bonito queda sobre un trozo de madera, el cual he decorado con un poco de cuerda y un lazo. Segunda idea para practicar nuestras flores, aunque esto también, si nos gusta, podemos incluso enmarcarlo porque queda precioso pintado sobre un cartón. En esta ocasión voy a utilizar el color del propio cartón para que me sirva de fondo. He marcado la parte central en marrón muy oscuro y voy a utilizar el mismo azul que utilicé antes para hacer el fondo. En esta ocasión lo voy a utilizar para hacer las flores. Estoy utilizando un pincel de lengua de gato del número 6, no demasiado grande, aunque la numeración de los pinceles dependiendo de la marca cambia mucho. O sea, lo que tenemos que ver es que el tamaño del pétalo que queramos pintar se corresponda un poco con el tamaño del pincel, aunque si utilizamos el pincel de lado o si lo utilizamos plano va a cambiar completamente la anchura del trazo que hagamos. Estoy pintando los pétalos primero con un color azul y después utilizo el blanco antiguo para pasar sobre lo que ya había pintado para que los colores se mezclen entre sí y conseguir hacer unas flores súper bonitas. Fijaros que la parte de arriba de la flor los pétalos son más grandes y en la parte de abajo son más chiquititos, así le damos un poco de movimiento a la flor. Y ahora quiero hacer dos flores más, voy a hacer lo mismo, la misma técnica. Esta flor que estoy haciendo ahora pisa un poquito a la flor anterior, así que los pétalos que están justo encima de la anterior tienen que ser más claritos, porque se supone que la flor que está debajo está recibiendo un poco menos de luz. Y aunque hagamos una flor sobre otra, la que está debajo la tenemos que pintar entera, porque a través de esos pequeños huecos entre pétalo y pétalo se va a ver la forma de la flor. Por eso, aunque pensemos, pues voy a tapar la flor, no la pinto entera, no, eso es un error. La flor que hay debajo hay que pintarla entera para que quede más realista. Esta tercera flor hago lo mismo y me gusta mucho hacer entre los pétalos grandes algún toquecito de algún pétalo pequeñito que está por ahí perdido, porque no sé, le da un punto muy interesante a la pintura.
Voy a darle más interés a este pequeño dibujo que estoy haciendo, a esta pequeña pintura, dando pétalos sueltos por aquí y por allá de una sola pincelada, haciendo que el pincel tenga mezclados los dos colores, el azul y el blanco antiguo. Ahora voy a utilizar un verde oscuro y un verde claro, los dos colores, para empezar a hacer las hojas que van a darle mucho más interés a la obra. Y utilizo el pincel de lado de una sola pincelada. Primero utilizo el verde más oscuro y luego sobre él voy dándole toques de color. Voy jugando con el verde oscuro, con el verde claro mezclado con un poquito de blanco antiguo y voy llenando toda la parte del fondo con esos colores. El centro de la flor, que ahora mismo está marrón, para que tenga armonía con el resto de la pintura que estoy haciendo, le voy a poner un poquito de verde. Primero con la esquina del pincel descargo un verde oscuro y después voy mezclando con un verde más clarito y al final mezclo el verde con una puntita de blanco para darle más luz en uno de los lados. Con el pincel de filetear húmedo, con el verde oscuro, todas estas hojitas y pequeños pétalos sueltos que he puesto por el fondo, los voy a unir haciendo un trazo muy fino. Estos trazos tan finos solo los vamos a conseguir si utilizamos un pincel de filetear, porque el hecho de que tenga la misma anchura durante todo el pincel, o sea, durante toda la duración o la longitud de las cerdas del pincel, va a hacer que las líneas las controlemos perfectamente y al final conseguimos hacer, fijaros, ha sido solo una práctica, pero conseguimos hacer una cosa monísima. Yo he decidido guardármelo porque me gusta, corto el trozo de cartón que me sobra con un cúter y fijaros, en un momento hacemos una pintura preciosa que nos sirve de ejercicio para después pintar nuestro cuadro. Y ahora vamos a hacer un tercer trabajo, una tercera idea, y vamos a pintar en principio un hibiscus. Voy a utilizar en esta ocasión un pincel plano y el primer pétalo que abajo es el de abajo, que tiene esta forma como de campana. Voy a rellenarlo con el color más oscuro, en este caso estoy utilizando el azul, ya que tengo esta paleta de colores en el plato que estoy utilizando, pues la voy a utilizar, pero podemos hacerlo en lila, en magenta, en el color que más nos guste. La parte central está justo aquí, en la parte superior de esta campana. Voy a tirar un poquito de la pintura hacia arriba para ahora, cuando empiece a hacer los pétalos de arriba, la pintura se mezcle y me quede un poco de profundidad. Ahora empiezo a pintar los pétalos de la parte de arriba. Yo ya el hibiscus lo tengo visualizado en mi cabeza. Si os cuesta, por lo que sea, pintar el hibiscus porque dices es que no sé por dónde ir, sencillamente buscáis un dibujo de referencia y os marcáis con el pincel o con un lápiz la parte exterior para saber por dónde tenéis que ir. Voy a poner un poquito de marrón en la parte central porque se me había secado y necesito que se mezcle un poquito con el azul. Así que este marrón que estoy poniendo es solamente para lograr eso, que se mezcle con lo que voy a hacer ahora. Empiezo a utilizar el blanco antiguo, no es un blanco súper blanco. Y el azul, veis que ha desaparecido casi, pues le pongo un poquito más de azul para que la mezcla sea más oscura, ya que luego le tengo que dar más luz. Y si la base no es demasiado clara, ¿cómo le voy a dar luz? No puedo darle luz si esa base es muy blanca. Así que vamos a tener eso en cuenta. La pincelada no es todo el rato igual. Ahora, por ejemplo, estoy utilizando el pincel de lado. Hay momentos en el que lo utilizo plano. Vamos a ir cambiando la posición del pincel para conseguir diferentes efectos.
Y fijaros en el movimiento del pincel. Fijaros cómo voy dándole intención a la pincelada, haciendo como pequeñas curvas dependiendo de para dónde quiero que vaya la forma del pétalo. No es una pincelada recta, tenemos que mover el pincel con intención. Y ahora que tengo planteada la flor y que tiene ese color un poco oscuro, es cuando utilizo el blanco. Fijaros que cargo un poco la punta del pincel, comienzo por la parte exterior del pétalo y voy hacia el centro. Siempre, no vamos a hacer la misma presión cuando comenzamos en la parte exterior a cuando nos vamos acercando a la parte central de la flor. La presión cambia. Comienzo con más presión y a medida que me acerco, levanto el pincel. Y ahora he decidido llenar el fondo de un montón de cosas, de hojas y de flores. Voy a empezar haciendo unas hojas grandes con un verde oscuro. Primero, igual que he hecho con la flor, marco lo que es la forma de la hoja, de lo que quiero pintar. Y después, a partir de esa primera marca o ese primer contacto con la pintura, empiezo a darle profundidad y siempre la pincelada con efecto, con intención. No voy a hacer pinceladas rectas, no voy a utilizar el pincel todo el rato en la misma posición, a veces plano, a veces de lado, pero siempre voy a usar la misma técnica. Primero color oscuro, después voy aclarando los colores y voy jugando con la forma de la pincelada para conseguir que tenga ese efecto, ese volumen y hagamos una pintura fácil y rápida sin que sea demasiado complicado. Y ahora voy a hacer hojas de esas que son de un solo trazo, que a mí me encanta hacerlas porque son súper chulas, quedan súper divertidas y llenan un montón los espacios. Para hacer este tipo de hojas vamos a ir mezclando diferentes intensidades de color. El verde más oscuro, el verde mezclado con blanco, un verde más ácido. Vamos a ir jugando con la paleta de color para hacer que esto quede súper divertido. Como esto es un ejercicio de práctica, aunque ya os he dicho que luego estos dibujos a mí me encantan como quedan, siempre los podemos enmarcar. Podemos comprar un marco con cristal y enmarcarlos porque quedan muy bonitos, pero como estoy haciendo un ejercicio de prácticas, lo que voy a hacer aquí al lado del hibiscus es un montón de florecitas. He hecho una base, una cama, un colchón con el color azul y ahora con un pincel de punta voy a hacer unas margaritas sencillas, repitiendo siempre la misma pincelada desde la parte exterior del pétalo hacia el centro de la flor, comenzando con la punta del pincel y a medida que me acerco al centro presiono un poquito el pincel para que se abra y quede más ancho el pétalo. Cuando ya tengo las flores pintadas sobre esa base azul, que queda muy chulo y muy interesante, le marco el centro de la flor con el marrón. Yo os recomiendo que siempre que estéis pintando utilicéis una armonía de color, una familia de color, porque a mí esas pinturas que de repente una flor es blanca, la otra es lila, la otra es rosa, la otra es azul, como que no me acaba de gustar. Me gusta que todo tenga una armonía. Al hibiscus le he marcado el típico pistilo que tiene en la parte central y voy a comenzar, como os decía, que estoy utilizando una familia de color
también he utilizado el marrón mezclado con un poquito de verde para hacer algunas hojitas. Y voy a seguir haciendo hojitas, mezclando los colores, el verde, el azul, el marrón, el blanco, para hacer estas pequeñas pinceladas que le dan un montón de profundidad. Y fijaros que todas las pinceladas tienen intención, no son pinceladas rectas, no son pinceladas planas, todas tienen un sentido para que el dibujo o la pintura tenga movimiento. Este tipo de dibujos son de improvisación total. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo que en el lado derecho pues me queda como muy vacío. Así que voy a utilizar el color azul oscuro para hacer unas flores más oscuras con este azul, porque van a estar más profundas. Y cuando he acabado estas flores voy a hacer unas más claras que están sobre esas flores. En algunos pétalos le doy un poquito más de claridad, mezclando el azul con el blanco, y después ya empiezo a hacer flores más claritas para que salgan más hacia afuera. Digamos que estas son las que están en la parte de atrás. De momento estoy marcando la parte central de las flores con el marrón oscuro, pero luego le voy a dar un toque de color. Ahora las flores más claritas, y fijaros como esas que he hecho primeras, más oscuras, más azules, quedan más atrás, porque estas al tener más luz están más hacia afuera, son más presentes, y da igual si tenemos que pintar sobre alguna de las hojitas que ya habíamos pintado antes. O sea, no solamente es que da igual, sino que queda mucho más interesante la pintura. En la parte central de las flores le voy a dar un toque con el verde que he utilizado para hacer las hojas. Primero le pongo el marrón oscuro para que ahora al poner el verde se mezcle perfectamente. Voy bajando el color, o sea, voy de más oscuro a más claro. Primero el marrón, luego un verde oscuro, luego un verde mezclado con blanco y al final unos toquecitos muy pequeñitos en blanco en algunas zonas. Y al final vamos consiguiendo esta cosa tan divertida, que son ejercicios que a mí me encanta hacer, porque es cuestión de dejarse llevar, dejar que la imaginación fluya, y lo pasamos muy bien, porque a veces cuando estamos pintando un cuadro estamos tan concentrados en que nos quede perfecto que estamos incluso estresados. Pues al pintar sobre un trozo de cartón y hacer este tipo de prácticas, la pintura resulta muy divertida. Así que ya sabéis, poneros a practicar sobre trozos de cartón, os lo recomiendo. Si os ha gustado el vídeo, que estoy segura de que sí, regaladme vuestro like, y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.